Nosotros, diputado, el gobierno desde hace ya poco más de 12 meses ha estado hablando de la necesidad de debatir un posible aumento de la gasolina. En diciembre, el propio presidente Nicolás Maduro decía que no iba a aumentar la gasolina porque no era el momento de aumentar la gasolina en Venezuela. Sin embargo, en su discurso ante la Asamblea Nacional la semana pasada, admitía que eso había cambiado y que ahora sí era el momento para aumentar el precio de los combustibles en el país. Desde Primero Justicia, usted, como diputado de la Asamblea Nacional, ¿está o no de acuerdo con aumentar el precio de la gasolina en el país? Bueno, Nicolás Maduro llamó a hacer un debate amplio y me parece muy importante que se haga ese debate. Varias cosas. Primero, que el debate no significa, y se lo digo al gobierno, apabullar a la opinión pública con publicidad pagada tratando de convencer que hay que subir la gasolina. Eso no es debatir, eso es atropellar con publicidad y con el dinero del gobierno. En segundo lugar, yo creo que el tema de la gasolina necesita que previamente aclaremos tres cosas. Quiero ser muy claro en esto. Para mí la discusión inicial no es si subimos o no la gasolina, sino que aclaremos tres cosas muy importantes. En primer lugar, antes de subir la gasolina, ¿está el gobierno dispuesto a dejar de regalar gasolina y petróleo a otros países? Esa primera pregunta la debe responder el gobierno. Hoy se le está regalando a Cuba cerca de 90.000 barriles de petróleo diarios, todos los días. Salen de Venezuela de regalo. ¿Regalo, diputado, o condiciones preferenciales? Regalo. Caso de Cuba es especial. Y después en Petrocaribe se le está regalando cerca de 300.000 barriles de petróleo diarios a estos países del Caribe, que llaman que les dan ciertas condiciones, pero ninguno ha pagado. La realidad es que le han dado muy buenas condiciones, pero además no han pagado. Entonces la primera pregunta es eso. ¿Va a seguir el gobierno regalando el petróleo fuera y cobrándolo a los venezolanos acá? Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno con la plata del aumento de la gasolina? Nosotros proponemos que si eso llegara a pasar, se tendría que crear una alcancía donde los venezolanos más pobres puedan, con una tarjeta, como lo han hecho otros países como Irán, acceder a lo que significa ese aumento de la gasolina y compensar el aumento de la gasolina. Eso me parece que es un tema fundamental. No puede ser que el gobierno suba la gasolina y se agarre los reales como ha entrado en el hueco de Cadivi y todas estas cosas y no le rinde cuentas a nadie. Y en tercer lugar, el tema de PDVSA. PDVSA debería estar hoy, según los planes del gobierno, produciendo 6 millones de barriles de petróleo y está produciendo menos de 3. Entonces el gobierno también tiene que asumir... Poco más de 2.800.000. 2.800.000, pero debería estar produciendo más del doble. Bueno, porque el gobierno no ha logrado en todos estos años hacer que produzcamos más gasolina e incluso estamos importando gasolina a otros países acá, cosa que es vergonzosa. Entonces, te repito, Gabriel, para mí el debate no es si subo o no subo la gasolina, sino que previamente el gobierno debería responder estas tres preguntas. ¿Seguimos regalando petróleo, sí o no? ¿Qué se va a hacer con el dinero de la gasolina? Yo creo que hay que dárselo a los venezolanos que más lo necesitan y crear un fondo de transporte y de asistencia a los más pobres. Y el tema de PDVSA que no está produciendo. Cuando ese debate se dé... Pero sería justo en este momento económico, por ejemplo, el petróleo, la cesta petrolera venezolana por debajo de los $40 el barril. Se habla, según el informe del Banco Central de Venezuela, diputado Borges, de recesión económica, alta inflación, escasez de algunos rubros. Es decir, una situación económica bastante complicada. ¿Es justo en este momento, es necesario aumentar o corregir el precio de la gasolina? El gobierno tiene el deber de buscar plata en todas partes porque está quebrado. Ahora, pero yo como venezolano no puedo decir, gobierno, me vas a cobrar a mí la gasolina y a los cubanos es gratis. Eso a mí me parece injusto. Cóbrasela a los cubanos, cóbrasela a los venezolanos. Pero que nosotros los venezolanos nos tengamos que meter la plata en el bolsillo para pagar el aumento de la gasolina y otra cantidad de países se benefician de una gasolina gratis o casi gratis, a mí no me parece justo eso. Es increíble que los venezolanos sean más castigados que los extranjeros, porque el gobierno tenga una agenda política. Entonces, por eso te digo, el debate de la gasolina es muy importante. Ojalá que Globovisión pudiéramos organizar unos debates sobre el tema. Sería extraordinario. A la orden está además la pantalla para eso. Traer gente del gobierno, traer gente de la oposición, traer expertos y que demos un debate transparente y sincero por el bien del país. Fíjese, diputado, otro tema que ocurrió ayer en el Parlamento Nacional, de los que yo le comentaba que generaron muchísima noticia, fue este pronunciamiento por parte de la bancada del PSV, encabezada por el jefe de la fracción, el diputado Pedro Carreño, respaldando al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por acusaciones que han salido en su contra, publicadas por un diario español y otros diarios de Estados Unidos. Aún, sin embargo, no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la DEA respecto de estas acusaciones sobre presunta participación en narcotráfico. ¿Qué opinión tienen desde la bancada de oposición acerca de esto? Bueno, nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad de todo. Cuando yo hablo
y nosotros hablamos de la necesidad de que haya justicia en Venezuela, nuestro nombre es Primero Justicia, es que precisamente cuando no hay justicia, lo que gobierna es la corrupción, la violencia, la impunidad. La gran bandera para Venezuela moderna es la justicia. Y en este sentido tiene que el gobierno y Diosdado Cabello dar las explicaciones, porque se trata de una persona que trabajó en la seguridad más íntima del presidente Chávez, luego entiendo que trabajó con Diosdado Cabello y ahora se fue a Estados Unidos con esta acusación. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Nosotros lo que esperamos es que la verdad llegue hasta el final, que el gobierno tenga que dar las explicaciones y lo más importante, que nosotros en el futuro, nosotros pronto en Venezuela, y esa es la lucha nuestra, tengamos una justicia en Venezuela confiable, sin colores políticos, poderosa, que permita que las cosas no queden impunes, con corrupción y con violencia. Ese es el gran cambio y la gran promesa de cambio para Venezuela. ¿A usted le gusta, diputado, someterse a la opinión del pueblo, a la opinión de las mayorías? Sí, claro. De inmediato. Nos toca. Lo hacemos con nuestra compañera Carolina Pereira y los comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Carolina. Adelante. Así es, Gabriel, someterse. Eso se escuchó complejo, diputado, pero aquí no tiene opción, porque igual le vamos a compartir con todos ustedes las opiniones y las preguntas del público. Y comenzamos con sentido común. Así es el usuario. Y dice, diputado Borges, ¿por qué en eventos de la Asamblea Nacional dejan entrar a la sesión a personas que saben no respetan la solemnidad del acto? Bueno, porque lamentablemente la bancada del gobierno ha hecho que la Asamblea Nacional van unas barras, como si fueran las barras de los hooligans en los equipos de fútbol. Lo que hacen es insultar, lo que hacen es simplemente tratar de amedrentar, y eso le quita lo que es el respeto que merece el Parlamento. Y nosotros que queremos un Parlamento abierto al país, pero no dominado simplemente por un partido que lo utiliza como una tribuna de linchamiento. José Manuel Ardón dice, diputado, ¿usted aprueba el vocabulario descalificativo de Maduro a los expresidentes? Y es una pregunta cerrada. ¿Sí o no? Dice José Manuel Ardón. No, para nada. Yo creo que tiene que haber respeto, y quien está en la posición de la presidencia de la República, como es el caso de Nicolás Maduro, tiene que ser el más tolerante, el más humilde, el más abierto, el más que soporte, digamos, cualquier tipo de crítica, porque al final él tiene el peso de todos los problemas de Venezuela y eso se tiene que llevar con humildad, no con soberbia. Tenemos muchísimas preguntas, diputado, en la medida de lo posible, y sé que es complejo, en la medida de lo posible respuestas Yo respondo cortas. rápido, ¿ok? Muchas preguntas. Bianca Vanessa dice, Borges, ¿cuáles son las acciones concretas de la oposición para realizar el referéndum revocatorio del presidente Maduro? Bueno, no está plantado referéndum revocatorio de Maduro en este momento. Para mí, con mucha responsabilidad, la gran puerta para el futuro en Venezuela es la elección de la Asamblea Nacional, que es apenas en pocos meses, 9 meses o menos. Y eso puede significar un gran cambio democrático en el país y que va a poner en las manos de todos los venezolanos ese cambio. Jesús Eduardo Jaime dice, ¿qué puede decir este diputado que ni siquiera fue ayer a la sesión de la Asamblea Nacional para oponerse el acuerdo? Le falta voluntad. Bueno, la verdad es que no sé qué dice este señor, porque yo estuve en la sesión de la Asamblea de ayer y estuvimos allí defendiendo nuestros puntos de vista. Lo mismo que expresé en el programa de ayer, lo expresamos ayer. No pude hablar porque no nos permiten hablar a todos, y por parte nuestra habló el diputado Primero Justicia, Alfonso Marquina. Alberto Llanes dice, es imposible que este régimen lleve 16 años haciendo lo que le da la gana sin la conchupancia de muchos grupos opositores. Mira, al final el poder es como una especie de imán que llama a gente de distintos sectores. Lo importante es mantenerse quienes queremos un cambio en la misma posición que hemos tenido siempre, organizando, creciendo, sembrando liderazgo, sembrando esperanza, y eso al final es lo que nos va a salvar. Y eso es lo más importante por lo cual tenemos que luchar. Freddy Omar Coronel pregunta, ¿qué propone para las primarias y va usted nuevamente en la lista de candidato a las parlamentarias? Mire, eso es una decisión de la MUT. Lo importante es que nosotros deberíamos anunciar las primarias de la Mesa de la Unidad pronto, y lo importante es que nosotros podamos hacer un proceso muy abierto donde la gente también elija en la mayoría de los sitios posibles para poder ir a la Asamblea Nacional. Y en mi caso está planteado que pueda volver, ojalá que pueda ser así. Kervis Peña dice, diputado, ¿qué solución propone la oposición para mejorar el abastecimiento de los productos escasos en el país? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque es el nudo del problema venezolano y tiene una respuesta sencilla: producir. Venezuela antes era un país que no solamente se autoabastecía en muchos rubros de comida, sino que incluso nos dábamos el lujo de vender a otros países comida. Te pongo el ejemplo del café. Venezuela hasta hace poco vendía café a otros países. Lamentablemente, desde que el gobierno tomó el control sobre las torrenteras de café,
Hoy, lamentablemente, no es que no producimos café, sino que además tenemos que traer café de afuera para poder suplir el mercado interno. Eso es una muestra pequeña del fracaso total del tema alimentario, donde el gobierno tiene la responsabilidad única. Daniel Chacón dice, diputado Julio Borges, ¿podría indicar los nombres de las empresas que están en manos del gobierno y no producen alimentos? Bueno, son cerca de 1.500 expropiaciones que se han hecho. Yo con mucho gusto las podría enviar aquí a la producción de Primera Página, porque quiero anunciar esto como primicia, si cabe la cuestión. Vamos a hacer visitas de todas esas empresas. Los diputados de Primera Justicia vamos a visitar en todos los estados todas esas empresas para constatar quién produce, quién no está produciendo y rendirle cuentas al pueblo de lo que no hace el gobierno. Quiero recordar algo, hace un mes el propio gobierno intervino su corporación de alimentos porque no están produciendo. Nada más en harina de maíz hay 8 marcas distintas del gobierno y yo nunca he visto ninguna de esas marcas en ninguna bodega del país. Ya para finalizar, el último tuit de Daniel Machado, que dice, ¿qué beneficio trajo al país los viajes de Capriles al exterior, ya que tanto hablan de los viajes de Maduro? Bueno, son dos cosas distintas. No es lo mismo que viaje una persona de oposición a hablar sus temas políticos, su agenda política, que un presidente, que hoy estamos a 28 de enero, si mal no recuerdo, y lleva prácticamente 20 días afuera. Es decir, en la crisis más grave de Venezuela, Maduro ha estado casi todo el mes de enero, 20 días del mes de enero fuera, se fue a Costa Rica otra vez. Y mientras tanto el país está esperando por las noticias económicas de la devaluación, del precio de la gasolina. Yo creo que el país sabe distinguir muy bien lo que es la responsabilidad de un presidente que está ajeno a lo que está haciendo un dirigente político, que es haciendo simplemente su llamado internacional por Venezuela. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, diputado Borges, pero yo no lo quiero despedir sin antes recordar. Usted dijo hace algunos segundos que no estaba planteado el revocatorio para el presidente Nicolás Maduro, y aprovecho eso para saber al día de hoy. Lo que me quiero referir para que después no haya malas interpretaciones es que tenemos antes una parada muy importante, que es la Asamblea Nacional. Pero precisamente sobre ese tema... El revocatorio es 2016, sí. Asamblea es 2015. Ahora, diputado, pero precisamente sobre ese tema me gustaría saber cómo está la situación de cohesión a lo interno de la oposición en Venezuela. Por una parte, el gobernador Capriles diciendo que es el momento de protestar, Henry Falcón diciendo que no es el momento para la protesta, sino para la política. Algunos piden la renuncia del presidente Maduro, otros hablan de la elección de la Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando? Mira, ahí lo que toca es tener madurez. Toca que los diferentes partidos e individualidades, en lugar de estar dando estas declaraciones de micrófono, se pongan en una mesa y se elija un solo camino. El camino que nosotros humildemente proponemos es el más concreto. Asamblea Nacional, ganar la Asamblea Nacional, lograr que salgan los presos políticos con la Asamblea Nacional, lograr cambiar el modelo económico y después ya veremos el año que viene. Pero esa es la meta concreta de este año, que es en apenas 9 meses. Y ese es un parto de 9 meses que tiene que ser el nacimiento de un nuevo país.